Saludos, mi nombre es Eugenio y hoy 16 de agosto vengo a compartir los datos del avance del COVID-19 coronavirus en los países de Sudamérica, en Estados Unidos, México e Italia, que es el país que tenemos como referencia. Bueno, el día de hoy el corte lo hice aproximadamente a las 8:40 de la noche y acá tenemos el gráfico con las curvas de cada uno de los países mencionados y vamos a hacer un recuento del total de casos el día de hoy. Al día de hoy, en Italia se tienen 253.915 casos, en Perú 535.946 casos, en Chile 385.946, Ecuador 101.542, Argentina 294.569, Colombia 468.332, Brasil 3.340.197, Uruguay 1.440, Bolivia 99.146, Venezuela 32.607, Paraguay 9.791, México 522.162 y Estados Unidos 5.566.632. Bueno, acá tenemos el gráfico con cada uno de los países mencionados. Estados Unidos, Brasil, Estados Unidos con la cantidad mencionada, con 5.566.000, Brasil con una tendencia similar, con 3.400.000, luego viene Perú, Chile, México, Italia, que es el país que tenemos como referencia, esta curva por debajo ya de varios países. Ahora vamos a ver las curvas de los países latinoamericanos. Brasil, el país con más casos, 3.340.000. Luego está Perú con 535.000, México con 522.000. Luego por aquí viene Colombia con más de 440.000. Luego viene Chile con 385.000. Argentina con 294.000. Ecuador con 101.000, Bolivia con 99.000. Los otros países que todavía no se distinguen bien. Ahora vamos a ver el número de casos por cada millón de habitantes. En Chile hay 20.199 casos por cada millón de habitantes. En Estados Unidos 17.473 casos por cada millón de habitantes. En Perú 16.189, en Brasil 15.895, en Colombia 9.297, Bolivia 8.710, Argentina 6.555, Ecuador 5.869, Italia 4.194, México 4.125, Venezuela 1.162, Paraguay 1.369 y Uruguay 408. Ahora, en cuanto al número de test por cada millón de habitantes, en Estados Unidos se han hecho 214.220 test por cada millón de habitantes, en Italia 125.018 test por cada millón de habitantes, en Chile 105.536, en Perú 83.973, en Brasil 63.288, en Venezuela 57.713, en Colombia 43.677, en Uruguay 7.682, en Argentina 21.369, en Paraguay 21.613, en Bolivia 18.133, en Uruguay es 42.087 test por cada millón de habitantes, en Argentina 21.369, en Paraguay 21.613, en Bolivia 18.133, en Ecuador 16.168 y en México 9.116. Ahora vamos a ver las curvas de cada uno de los países y el número de casos activos. En Italia vemos el tipo de curva que tiene Italia el día de hoy. En las últimas semanas ligeramente han comenzado a incrementar la cantidad de casos. Otra vez, Italia, como habíamos visto, había llegado al pico el 20 de abril y desde ahí habían comenzado a descender el número de casos activos.
Ahora vamos a ver, el número de casos activos en Italia es de 14.733. El número de recuperados es de 203.786 y fallecidos 35.396. Como podemos ver, el 20 de abril Italia llegó al pico aproximadamente y comenzó a descender el número de casos activos, pero en los últimos días ligeramente han comenzado otra vez a aumentar el número de casos activos. Perú tiene este tipo de curva. Ha comenzado a incrementarse un poco más la cantidad de casos en Perú, y esto se debe también a la reactivación económica, aunque otra vez están comenzando a tomar restricciones en todo el país. El número de recuperados es mayor que el número de fallecidos. Y en cuanto a casos activos, en Perú tenemos 144.298, recuperados 365.367 y fallecidas 26.281 personas. Como se puede ver, Perú se encontraba hace algunas semanas como que en un valle a punto de descender el número de casos activos, pero otra vez ha comenzado a aumentar el número de casos activos. Chile tiene este tipo de curva, tiene un aumento del número de casos uniforme, la cantidad de recuperados está creciendo similarmente, que son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, Chile tiene 16.666, recuperados 358.828 y fallecidas 10.452 personas. Chile se encuentra en una especie de valle, pero ya se han reducido mucho la cantidad de casos activos. Ecuador tiene este tipo de curva, está aumentando uniformemente la cantidad de casos, pero los recuperados están aumentando cada vez más, mucho más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Ecuador tiene cada vez menos, ahora solo 8.450, recuperados ya 87.022 y fallecidas 6.070 personas. Argentina tiene ese tipo de curva, todavía mantiene una tendencia semi-exponencial. La cantidad de recuperados ha aumentado considerablemente más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Argentina tiene 77.164, recuperados tiene 211.702 y fallecidas 5.703 personas. Ha comenzado a situarse en un valle, en una meseta. Pareciera que están comenzando a controlar la enfermedad. Colombia tiene este tipo de curva, está tomando una forma exponencial. La cantidad de recuperados también de similar manera, y que son más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, Colombia tiene 165.799, recuperados tiene 287.436 y fallecidas 15.097 personas. Ha comenzado a controlarse un poco el aumento del número de casos activos en Colombia. Brasil tiene ese tipo de curva con varias altas y bajas, mantiene todavía un crecimiento uniforme, la cantidad de recuperados sigue aumentando mucho más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Brasil tiene 799.889, recuperados 2.432.456 y fallecidas 107.852 personas. Brasil también está en una especie de meseta. Uruguay tiene ese tipo de curva, está aumentando ligeramente la cantidad de casos, pero también la cantidad de recuperados. Los fallecidos no son muchos. En cuanto a casos activos, hay 202, recuperados 1.200 y fallecidas 38 personas. Y como vemos en Uruguay, a pesar de que hubo un crecimiento, otra vez ha comenzado a disminuir de alguna manera la cantidad de casos. Bolivia tiene ese tipo de curva, también mantiene un crecimiento uniforme, la cantidad de recuperados también sigue aumentando más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Bolivia tiene 59.505,
recuperados 35.638 y fallecidas 4.003 personas. Bolivia también pareciera que está llegando a una especie de meseta. Venezuela tiene ese tipo de curva, tiene un crecimiento exponencial, se puede decir, una tendencia de aumento de casos. La cantidad de recuperados también sigue aumentando más que los fallecidos. Lo bueno es que no hay una tasa alta de fallecidos en comparación a otros países. En cuanto a casos activos, Venezuela tiene 10.584, recuperados 21.747 y fallecidas 276 personas. Paraguay tiene ese tipo de curva. Como se puede ver, está aumentando de manera exponencial la cantidad de casos. La cantidad de recuperados aumenta más que la de los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, Paraguay mantiene un aumento de casos con 3.619 casos activos, recuperados 6.034 y fallecidas 138 personas. México tiene ese tipo de curva, tiene un aumento uniforme de casos, pero está dejando de tener una tendencia exponencial. La cantidad de recuperados sigue aumentando más que los fallecidos. Y en cuanto a casos activos, México tiene 110.304, recuperados 355.101 y fallecidas 56.757 personas. México mantiene un crecimiento, pero no acelerado de casos activos. Estados Unidos tiene ese tipo de curva. Si bien es cierto, estaba aumentando la cantidad aceleradamente, ha comenzado a disminuir un poco esa tendencia y la cantidad de recuperados sigue aumentando más que los fallecidos. En cuanto a casos activos, Estados Unidos tiene 2.470.780, recuperados 2.922.724 y fallecidas 173.128 personas. Como se puede ver, todavía la tendencia en Estados Unidos es al crecimiento. Ahora veamos la tasa de letalidad en los países. Bueno, en el mundo aproximadamente, con los datos que se tiene, la tasa de letalidad es de 3.5% a nivel mundial. En Italia la tasa de letalidad es del 13.94%, es decir, de 100 casos positivos en Italia, aproximadamente 14 personas fallecen. En México la tasa de letalidad es del 10.87%, en Ecuador 5.98%, en Perú 4.9%, en Bolivia 4.04%, en Brasil 3.23%, en Estados Unidos 3.11%, Uruguay y Chile tienen una tasa de letalidad similar de 2.64%, Argentina 1.94%, Paraguay 1.41% y Venezuela, con la tasa más baja de los países mencionados, con 0.85%, es decir, aproximadamente de 100 casos positivos en Venezuela fallece una persona. Ahora vemos el porcentaje de recuperados en los países. En Chile es del 92.97%, es decir, aproximadamente de 100 casos positivos ya 93 personas están recuperadas en Chile. En Ecuador 85.7%, en Uruguay 83.33%, en Italia 80.26%, en Brasil 72.82%, en Brasil y similarmente Argentina también que Brasil 70%. Luego vienen acá México, Perú y Venezuela similarmente con 68% en tasa de recuperados. Luego Paraguay y Colombia similarmente con un porcentaje de recuperados de 61.63%. Estados Unidos con 52.5% y el país con el menor porcentaje de recuperados es Bolivia con 35.94%, es decir, de 100 casos positivos en Venezuela en Bolivia ya se han recuperado un 36%. Bueno, esa sería la información al día de hoy. Acá en Perú han comenzado a aumentar los casos considerablemente y se están tomando medidas a través de restricción. Y bueno,
Vemos con la información mostrada que varios países están llegando a una especie de meseta, lo cual significaría que podría comenzar el descenso y el control de la enfermedad. Bueno, igual solo nos queda seguir actuando de manera responsable. Nos vemos en un próximo video, Dios mediante.